Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal. Hoy comenzamos una obra fascinante de la filosofía clásica, Vidas de filósofos ilustres, de Diógenes Laercio. En ella, conoceremos las historias, enseñanzas y anécdotas de los grandes pensadores que marcaron la historia del pensamiento humano. Desde los sabios presocráticos hasta los más conocidos filósofos de la Grecia antigua, este libro ofrece un vistazo único a sus vidas y pensamientos. Si te apasiona la filosofía o simplemente quieres conocer más sobre las figuras que forjaron las ideas que aún resuenan en nuestra cultura, este es el lugar perfecto para ti. No olvides apoyar el canal, dándole me gusta, suscribiéndote y compartiendo este contenido, para que sigamos trayendo más libros y enseñanzas filosóficas. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos en este viaje a través de las vidas de filósofos ilustres. Capítulo 1. Introducción a la obra de Diógenes Laercio y el contexto filosófico. En este primer capítulo, nos sumergimos en el universo de Diógenes Laercio, un historiador y biógrafo griego que se convirtió en una de las figuras más importantes para conocer la vida y obra de los filósofos de la antigua Grecia. Su obra más conocida, Vidas de filósofos ilustres, es una recopilación de biografías de figuras clave que sentaron las bases de la filosofía occidental. A pesar de ser un compilador y no un filósofo en el sentido clásico, Diógenes Laercio desempeñó un papel crucial en la preservación del pensamiento filosófico de su tiempo. La obra está compuesta por 10 libros, en los que se detallan las vidas y enseñanzas de los filósofos más influyentes que surgieron en Grecia. Aunque la obra fue escrita varios siglos después de los eventos que describe, sigue siendo uno de los recursos más valiosos para el estudio de la filosofía griega clásica. Diógenes Laercio se dedicó a recopilar anécdotas, escritos y relatos orales sobre los filósofos de su tiempo, y a través de sus relatos no solo nos cuenta sobre las ideas filosóficas de estos pensadores, sino también sobre sus vidas personales, sus actitudes y la relación que mantenían con la sociedad. Laercio era consciente de que, para comprender a los filósofos, debíamos conocer también sus vidas, sus hábitos y sus acciones cotidianas. De este modo, Vidas de filósofos ilustres no es solo una obra sobre filosofía pura, sino una obra que mezcla historia, anécdotas y reflexiones personales sobre las figuras que marcaron el rumbo del pensamiento humano. Este enfoque, además de hacer la obra atractiva y accesible, ha sido de gran utilidad para los estudiosos de la filosofía, pues la obra de Laercio se convierte en una especie de puente entre el pensamiento griego antiguo y las generaciones venideras. Aunque Diógenes Laercio no se distingue por ser un filósofo en sí mismo, sí fue un pensador que logró captar la esencia de las ideas de los filósofos que estudiaba. Sus relatos nos permiten entender mejor las discusiones filosóficas que dominaron la Grecia antigua, desde los presocráticos hasta las grandes figuras del pensamiento clásico, como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Además, Laercio se encarga de destacar las diferentes escuelas filosóficas que nacieron en la Grecia antigua, como los estoicos, los epicúreos, los cínicos y los platónicos, a través de relatos que, a menudo, buscan poner en evidencia las diferencias y los puntos de conflicto entre estas corrientes filosóficas. Es importante destacar que Laercio presenta estas biografías no solo con el objetivo de preservar la historia de los filósofos, sino también de reflexionar sobre sus enseñanzas. Por ejemplo, al narrar la vida de Sócrates, Laercio no solo describe su ética, sino también su carácter, su dedicación al conocimiento y su inquebrantable rechazo a la hipocresía. A través de la vida de Platón, Laercio nos introduce en la discusión sobre la naturaleza de las ideas y la teoría de la justicia, y al relatar la vida de Aristóteles, el compilador nos ofrece una mirada profunda sobre la lógica y la ética. Aunque Laercio ofrece valiosas lecciones filosóficas, también nos presenta una imagen más humana y terrenal de los filósofos, lo que permite ver no solo sus teorías y principios, sino también las contradicciones, pasiones y excentricidades de su vida cotidiana. Estas anécdotas, aunque a veces pueden parecer curiosas o incluso cómicas, tienen el propósito de humanizar a los filósofos y mostrarnos que, a pesar de sus altos ideales, eran seres humanos con las mismas dudas, pasiones y debilidades que el resto de la humanidad. Contexto filosófico de la Grecia antigua. Para comprender mejor la importancia de la obra de Diógenes Laercio, es fundamental situarla en el contexto histórico y filosófico de la Grecia antigua. La filosofía griega surgió en un periodo en el que la sociedad estaba en constante cambio. Tras la caída de las civilizaciones micénicas y el comienzo de la época arcaica, los griegos empezaron a cuestionar las explicaciones mitológicas tradicionales sobre el mundo. Mientras que las antiguas civilizaciones se habían basado en explicaciones divinas para comprender el mundo natural,
los filósofos griegos comenzaron a buscar respuestas más racionales y empíricas. El primer grupo de filósofos conocidos como los presocráticos, como Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito, intentaron comprender el origen del cosmos y sus principios fundamentales. Estos pensadores buscaban explicar la naturaleza no como el resultado de la intervención divina, sino como el resultado de leyes naturales y principios universales. Así, conceptos como el arché, principio originario del universo, tomaron relevancia en su pensamiento. En la siguiente fase de la filosofía griega, figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a centrarse en problemas éticos y epistemológicos. Sócrates, por ejemplo, introdujo el método de la dialéctica, buscando llegar a la verdad mediante el cuestionamiento y la discusión. Platón, su discípulo, desarrolló la teoría de las ideas, mientras que Aristóteles, alumno de Platón, estableció la lógica como una ciencia formal y desarrolló una profunda reflexión sobre la ética y la política. Al mismo tiempo, se dieron las primeras divisiones y surgieron nuevas escuelas filosóficas, como los estoicos, los epicúreos y los cínicos, que ofrecieron diferentes visiones sobre la moral, la felicidad y el papel del ser humano en el universo. Los estoicos, como Zenón de Citio, creían que la virtud y la vida en conformidad con la naturaleza eran la clave para alcanzar la felicidad, mientras que los epicúreos, bajo la dirección de Epicurio, sostenían que el placer era el bien supremo, pero siempre moderado y racional. Los cínicos, como Diógenes de Sinope, desafiaban las convenciones sociales y promovían una vida austera y autosuficiente. A través de las biografías que presenta Diógenes Laercio, podemos ver cómo estas escuelas y filósofos se influenciaron mutuamente, a menudo en confrontación directa. Laercio no solo narra las doctrinas de estos pensadores, sino también las disputas que surgieron entre ellos, lo que nos ayuda a comprender mejor la evolución del pensamiento filosófico y las tensiones que existían en la Grecia antigua. La importancia de Diógenes Laercio en la filosofía. La obra de Diógenes Laercio, escrita siglos después de la muerte de los filósofos que describe, ha sido crucial para los estudiosos de la filosofía griega. Muchos de los filósofos que menciona Laercio, como Pitágoras, Heráclito y Anaxágoras, son figuras de las que, de no ser por su trabajo, sabríamos muy poco. Incluso en el caso de filósofos más conocidos como Sócrates o Platón, Laercio proporciona detalles sobre sus vidas y personalidades que no aparecen en las obras de otros autores. Además, Diógenes Laercio desempeñó un papel clave al preservar la historia de las escuelas filosóficas, especialmente en un momento en que muchas de las enseñanzas filosóficas originales se estaban perdiendo. Laercio, a través de su recopilación de textos y relatos orales, asegura que las ideas de los antiguos filósofos puedan ser transmitidas a las futuras generaciones. Este primer capítulo ha servido como introducción a la obra monumental de Diógenes Laercio, Vidas de filósofos ilustres, y nos ha situado en el contexto filosófico de la antigua Grecia. Hemos visto cómo Laercio no solo recopiló las biografías de los filósofos, sino que también ofreció una visión sobre las corrientes filosóficas que dieron forma al pensamiento occidental. A lo largo de los próximos capítulos, nos adentraremos en las vidas y enseñanzas de estos filósofos, explorando sus ideas y legados, y observando cómo sus reflexiones siguen influyendo en el pensamiento contemporáneo. Capítulo 2. La vida de Pitágoras. En este capítulo nos adentramos en la figura de Pitágoras, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, cuya vida y enseñanzas dejaron una huella perdurable no solo en la filosofía, sino también en la matemática y la espiritualidad. La biografía de Pitágoras, según Diógenes Laercio, nos ofrece una visión fascinante de un hombre que, más allá de sus descubrimientos matemáticos, se convirtió en el líder de una comunidad con fuertes creencias religiosas y filosóficas. Pitágoras nació en Samos, una isla del mar Egeo, alrededor del año 570 a.C. Se le atribuye ser el fundador de la famosa escuela pitagórica, un grupo de filósofos y matemáticos que no solo desarrollaron teorías matemáticas fundamentales, como el teorema de Pitágoras, sino que también adoptaron una visión del mundo basada en principios abstractos y espirituales. Para Pitágoras, el número era la clave del universo, y en él veía una relación intrínseca con la armonía y el orden cósmico. El universo, según su concepción, no solo era comprensible a través de la razón, sino también a través de la música y la matemática, disciplinas que él consideraba interrelacionadas. Laercio describe a Pitágoras como un hombre con una profunda conexión con la naturaleza y el cosmos. A lo largo de su vida, se desplazó por varias ciudades, incluido Egipto,
donde estudió las enseñanzas de los sacerdotes y tuvo acceso a los conocimientos matemáticos y astronómicos de las civilizaciones antiguas. Se dice que Pitágoras también tuvo contacto con los caldeos en Babilonia, lo que le permitió conocer otras tradiciones y filosofías que influyeron en su propio pensamiento. Pitágoras fundó una escuela en Crotona, una ciudad en el sur de Italia, que rápidamente se convirtió en un centro de aprendizaje y filosofía. La escuela pitagórica no solo fue un lugar de estudio de la matemática y la astronomía, sino también una comunidad religiosa y espiritual. Los pitagóricos seguían estrictas reglas de vida que abarcaban desde la dieta hasta el comportamiento moral, lo que les permitía vivir en armonía con los principios universales que Pitágoras predicaba. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Pitágoras, según Laercio, fue su énfasis en la metempsicosis, la creencia en la transmigración del alma. Para Pitágoras, las almas de los seres humanos no morían con el cuerpo, sino que se trasladaban a otro ser viviente. Esta creencia en la inmortalidad del alma y en su capacidad para renovarse a través de diferentes cuerpos reflejaba la visión pitagórica de un cosmos interconectado y cíclico. La noción de la metempsicosis estaba en estrecha relación con la idea pitagórica de la purificación del alma, un proceso que se lograba a través de la meditación, el estudio y la vida ascética. En cuanto a sus enseñanzas matemáticas, Pitágoras es conocido sobre todo por su teorema, que establece que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esta teoría no solo tuvo una gran influencia en la matemática, sino que también se integró en su concepción filosófica del mundo, ya que los pitagóricos creían que el número era la esencia misma de la realidad. Para ellos, los números no eran solo símbolos abstractos, sino que representaban las relaciones fundamentales que gobernaban todo lo que existe. La famosa frase de Pitágoras, todo es número, refleja esta concepción profundamente matemática y simbólica del universo. Diógenes Laercio también nos cuenta que Pitágoras tenía una forma muy particular de relacionarse con el conocimiento y la educación. No solo se dedicó a enseñar a sus discípulos, sino que creó una especie de código de conducta que debían seguir sus seguidores. Este código incluía reglas sobre la pureza moral, la vida en comunidad y la importancia de la reflexión interior. Laercio menciona que los pitagóricos vivían en una especie de hermandad cerrada, en la que los nuevos miembros debían pasar por un periodo de iniciación antes de ser aceptados en la comunidad. Este proceso de iniciación era considerado esencial para entender la profundidad de las enseñanzas de Pitágoras. Además de sus logros filosóficos y matemáticos, Pitágoras fue conocido por su estilo de vida austero y su dedicación a la búsqueda de la sabiduría. Se decía que tenía una gran capacidad para la introspección y que pasaba largos periodos en meditación, buscando respuestas a las grandes preguntas del universo. Laercio también menciona que Pitágoras se rodeaba de un grupo de discípulos que lo veneraban no solo como maestro, sino como una figura casi mística, a quien atribuían poderes sobrenaturales. Una de las características más notables de Pitágoras fue su habilidad para influir en su entorno. Bajo su liderazgo, la escuela pitagórica se convirtió en una especie de comunidad autónoma que gozaba de un gran respeto en la región. Los pitagóricos no solo se dedicaban al estudio y la reflexión filosófica, sino también a la política, y algunos de sus seguidores desempeñaron roles importantes en la vida pública de Crotona. La influencia de Pitágoras y su escuela fue tan grande que incluso se cuenta que los pitagóricos tuvieron un impacto significativo en la política de varias ciudades griegas, promoviendo la justicia y el orden social basados en sus principios filosóficos. Sin embargo, la vida de Pitágoras también estuvo marcada por conflictos. A medida que su escuela ganaba poder e influencia, sus opositores comenzaron a ver con desconfianza su creciente poder, lo que llevó a varios conflictos. Laercio relata que Pitágoras tuvo que enfrentarse a una serie de problemas políticos y sociales, y se dice que en un momento fue perseguido por sus enemigos, lo que lo obligó a retirarse y vivir en el exilio. A pesar de estos desafíos, el legado de Pitágoras perduró, y su escuela continuó siendo un centro de conocimiento y filosofía por siglos. Este capítulo nos ha ofrecido una mirada profunda a la vida y enseñanzas de Pitágoras, un hombre cuyo pensamiento y filosofía trascendieron las fronteras de la matemática para influir profundamente en la espiritualidad y la ética. Su énfasis en la armonía del cosmos y la relación entre los números y el universo sigue siendo una fuente de inspiración para pensadores y científicos hasta el día de hoy. Capítulo 3. La vida de Sócrates. En este capítulo, nos adentramos en la vida de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Sócrates. A través de las palabras de Diógenes Laercio,
podemos explorar su vida, sus enseñanzas, y la huella imborrable que dejó en la filosofía occidental. Sócrates es conocido principalmente por sus métodos dialécticos y su búsqueda incesante de la verdad, pero su vida también estuvo marcada por una serie de controversias, desafíos y un legado que trascendió su tiempo. Sócrates nació en Atenas alrededor del año 470 a.C. en una familia de clase baja. Su padre, Sofronisco, era un escultor, y su madre, Fenarete, era partera. Desde joven, Sócrates demostró un interés poco común por la sabiduría y la verdad. A diferencia de muchos filósofos de su tiempo, no dejó escritos, por lo que gran parte de lo que sabemos de él proviene de sus discípulos, como Platón, Jenofonte y otros, quienes fueron los encargados de registrar sus enseñanzas y su forma de vida. Según Diógenes Laercio, Sócrates no consideraba que fuera necesario escribir, ya que creía que el verdadero conocimiento se alcanzaba a través del diálogo y la reflexión constante. Uno de los aspectos más destacados de Sócrates fue su método dialéctico, que consistía en formular preguntas con el objetivo de guiar a la otra persona a descubrir la verdad por sí misma. Este método, conocido como el método socrático, se basa en la idea de que el conocimiento no se transmite de manera simple, sino que debe ser descubierto por el individuo a través de un proceso de cuestionamiento y reflexión. Sócrates utilizaba este enfoque tanto para desafiar las creencias populares de su tiempo como para examinar las ideas de sus propios seguidores. Su habilidad para hacer preguntas profundas e incisivas obligaba a las personas a confrontar sus propias ideas y a pensar más críticamente sobre el mundo que las rodeaba. A través de este proceso, Sócrates buscaba llegar a una definición más precisa de conceptos abstractos como la justicia, la virtud y la sabiduría. Él sostenía que la verdadera sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia. De hecho, se dice que Sócrates afirmaba que solo sé que no sé nada, una declaración que refleja su humildad intelectual y su compromiso con la búsqueda de la verdad. Esta actitud le permitió desafiar las normas y creencias de su tiempo sin pretender tener todas las respuestas, lo que lo convirtió en una figura tan controvertida. Sócrates no solo se dedicó a la filosofía teórica, su vida misma fue un reflejo de sus principios filosóficos. Vivía de manera austera, sin preocuparse por las riquezas o el confort material. A menudo se lo veía recorriendo las calles de Atenas, interactuando con la gente común, y discutiendo sobre temas filosóficos. A pesar de no tener una formación académica formal, Sócrates poseía una profunda comprensión de los temas más complejos de la filosofía, lo que le permitió desafiar a los sofistas, filósofos contemporáneos que enseñaban la habilidad de la persuasión sin un verdadero interés por la verdad. Diógenes Laercio también describe a Sócrates como un hombre de gran integridad moral. A lo largo de su vida, defendió la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos, rechazando las convenciones sociales y la hipocresía de la época. Su vida ejemplificó su creencia de que la virtud era más valiosa que las riquezas materiales o el poder político. Para Sócrates, la verdadera riqueza se encontraba en el conocimiento y en la capacidad de vivir una vida justa. Sin embargo, la vida de Sócrates no estuvo exenta de conflicto. A medida que sus enseñanzas se difundían, fueron surgiendo tensiones con las autoridades de Atenas. Sus cuestionamientos a las instituciones, su crítica a los valores tradicionales y su inclinación por desafiar a los poderosos lo convirtieron en un blanco de críticas. Muchos de los líderes de Atenas veían a Sócrates como una amenaza para el orden social y la estabilidad de la ciudad. Finalmente, en el año 399 a.C., Sócrates fue llevado a juicio acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses del Estado. El juicio de Sócrates es uno de los momentos más famosos de la historia de la filosofía. A pesar de tener la oportunidad de exiliarse o de comprometerse con las acusaciones, Sócrates eligió enfrentar el juicio y defender sus principios. En su discurso de defensa, que se conserva en el diálogo de Platón conocido como Apología de Sócrates, Sócrates sostiene que no ha corrompido a la juventud, sino que ha buscado enseñarles a cuestionar las creencias establecidas y a pensar por sí mismos. En lugar de defenderse de manera convencional, Sócrates optó por seguir su propio camino, desafiando el sistema y defendiendo su derecho a vivir de acuerdo con sus convicciones filosóficas. Finalmente, Sócrates fue condenado a muerte por un tribunal de 501 ciudadanos atenienses. A pesar de la posibilidad de exiliarse o de aceptar otras penas, Sócrates eligió enfrentar su destino con dignidad. En el Fedón, uno de los diálogos platónicos, se nos muestra a Sócrates en sus últimos momentos, rodeado de sus amigos y discípulos, discutiendo sobre la inmortalidad del alma y la naturaleza de la muerte.
Sócrates murió bebiendo cicuta, una pena que se le había impuesto por su condena. La muerte de Sócrates, lejos de silenciar su pensamiento, lo consagró como una figura emblemática de la filosofía. Su legado perdura en las enseñanzas de sus discípulos, especialmente Platón, quien a través de sus diálogos preservó las ideas y el carácter de Sócrates para las generaciones futuras. La figura de Sócrates se ha mantenido como un símbolo de la búsqueda incansable de la verdad, la ética y la integridad intelectual. En este capítulo hemos explorado la vida de Sócrates, un hombre cuya pasión por la verdad y la virtud lo convirtió en una figura fundamental en la historia de la filosofía. A través de su método dialéctico y su enfoque en la moralidad y el conocimiento, Sócrates dejó un legado que sigue influyendo en la filosofía moderna. Capítulo 4. La vida de Platón. En este capítulo, exploramos la vida de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. La figura de Platón se ha mantenido en el centro de la filosofía occidental durante más de 2000 años, gracias a sus escritos, su enseñanza y su escuela filosófica, la Academia. Platón, más que un pensador, fue un visionario que abordó cuestiones fundamentales sobre la realidad, el conocimiento, la política, la moral y la naturaleza del ser humano. Platón nació en Atenas alrededor del año 427 a.C., en una familia aristocrática. Su linaje, relacionado con importantes figuras políticas y nobles de Atenas, lo situó en una posición privilegiada desde su nacimiento. A pesar de este entorno privilegiado, Platón no se interesó por la política en su juventud. Su vida dio un giro significativo cuando conoció a Sócrates, quien influyó profundamente en su pensamiento y lo inspiró a dedicarse a la filosofía. La relación de Platón con Sócrates es central en su vida. Platón fue testigo de la condena a muerte de Sócrates, un evento que dejó una huella imborrable en él. El juicio y la ejecución de Sócrates no solo marcaron un punto de inflexión en la vida de Platón, sino que también lo empujaron a desarrollar su propia filosofía como una respuesta a los problemas que percibía en la sociedad y en la política de Atenas. La obra filosófica de Platón es vasta y diversa, pero uno de los aspectos más destacados de su pensamiento fue su teoría de las ideas o formas. Según Platón, el mundo sensible que percibimos con nuestros sentidos no es la verdadera realidad. La verdadera realidad, según él, es el mundo de las ideas, que es eterno, inmutable y perfecto. Las cosas del mundo material son solo copias imperfectas de estas ideas perfectas. Esta visión de la realidad estuvo profundamente influenciada por su maestro Sócrates, pero Platón la desarrolló de manera más sistemática y compleja. Uno de los ejemplos más conocidos de la teoría de las ideas es la famosa alegoría de la caverna, que Platón expone en su obra La República. En esta alegoría, Platón describe a un grupo de prisioneros que viven encadenados en una cueva, viendo solo sombras proyectadas en la pared. Estas sombras son todo lo que conocen de la realidad. Sin embargo, uno de los prisioneros es liberado y se da cuenta de que lo que había visto como realidad no era más que una ilusión. Al salir de la cueva y ver la luz del sol, el prisionero descubre la verdad. Platón utiliza esta alegoría para ilustrar cómo la mayoría de las personas vive atrapada en una visión limitada y distorsionada de la realidad, mientras que los filósofos, como los prisioneros liberados, buscan la verdad más allá de las apariencias. Platón fundó su escuela filosófica, la Academia, alrededor del año 387 a.C. en Atenas. La Academia fue una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental, y se convirtió en un centro de aprendizaje donde Platón y sus discípulos abordaron cuestiones filosóficas, matemáticas y científicas. La influencia de la Academia fue tan grande que se mantuvo activa durante más de 900 años, hasta que fue cerrada por el emperador romano Justiniano en el siglo VI después de Cristo. En La República, una de sus obras más importantes, Platón aborda temas fundamentales sobre la justicia, la política, la educación y la naturaleza humana. En este diálogo, Platón describe su visión de una sociedad ideal, en la que la justicia se logra cuando cada individuo cumple con su papel dentro de la comunidad. Según Platón, la sociedad debe estar organizada en tres clases: los gobernantes, los guardianes, soldados, y los productores, artesanos, agricultores, etc. Los gobernantes son los filósofos, aquellos que poseen el conocimiento y la sabiduría necesarios para guiar a la ciudad. Esta visión de la política, basada en la sabiduría y la justicia, ha influido profundamente en la teoría política a lo largo de los siglos. Platón también se interesó por la naturaleza del alma humana. Según él, el alma tiene tres partes:
la racional, la irascible y la concupiscible. La parte racional busca la verdad y la sabiduría, la parte irascible está relacionada con las emociones y el coraje, y la parte concupiscible está vinculada a los deseos y las pasiones. Platón creía que la justicia se alcanzaba cuando cada parte del alma cumplía con su función de manera equilibrada, y la razón dominaba sobre las otras dos partes. En su obra Taimeo, Platón presenta su visión de la creación del universo y la naturaleza de la materia. Según Platón, el cosmos fue creado por un ser divino, el demiurgo, que organizó la materia de manera ordenada y armónica. La visión de Platón sobre el cosmos tuvo una gran influencia en el pensamiento científico y religioso posterior. A lo largo de su vida, Platón viajó por diversas ciudades del mundo griego y conoció a figuras importantes de la época, como el filósofo Pitágoras, el matemático Euclides, y el político Dionisio el Joven. Su relación con Dionisio, el tirano de Siracusa, fue especialmente significativa. Platón intentó en varias ocasiones influir en la política de Siracusa, con la esperanza de crear un gobierno justo basado en sus principios filosóficos. Sin embargo, sus intentos de implementar sus ideas en la práctica no tuvieron éxito, y Platón regresó a Atenas para continuar su enseñanza en la academia. Platón murió alrededor del año 347 a.C., dejando un legado filosófico que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Sus obras fueron estudiadas y comentadas por generaciones de filósofos, y su influencia perdura en áreas como la ética, la política, la epistemología y la metafísica. En particular, su diálogo con su discípulo Aristóteles, quien más tarde se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia, dio lugar a la creación de la tradición filosófica occidental que sigue guiando la reflexión filosófica en la actualidad. Platón, a través de su vida y su obra, nos dejó un vasto legado de conocimiento. Su pensamiento sobre la justicia, la política, la ética y la naturaleza de la realidad sigue siendo un punto de partida esencial para la reflexión filosófica contemporánea. Capítulo 5. La vida de Sócrates. En este capítulo, exploramos la vida de Sócrates, uno de los filósofos más trascendentales de la historia, cuya influencia sigue siendo fundamental para el desarrollo del pensamiento occidental. Sócrates nació alrededor del año 470 a.C. en Atenas, en una familia modesta. Su padre era escultor y su madre partera, y aunque Sócrates pasó una gran parte de su vida dedicada al ejercicio de la filosofía, su vida cotidiana estuvo alejada de los lujos y las comodidades de la aristocracia ateniense. Desde joven, Sócrates mostró un interés profundo por las cuestiones de la moralidad, la virtud y el conocimiento. Sin embargo, a pesar de sus inquietudes filosóficas, no comenzó a enseñar formalmente hasta una edad avanzada. Su método, conocido como la mayéutica, consistía en hacer preguntas a sus interlocutores para que éstos llegaran a sus propias conclusiones. Sócrates no se consideraba un maestro en el sentido tradicional, sino más bien un guía que ayudaba a otros a descubrir la verdad por sí mismos. Su estilo de diálogo y de cuestionamiento constante le permitió ahondar en los conceptos fundamentales de la ética, la política y la naturaleza humana. Una de las características más notables de Sócrates es que no dejó nada escrito. Todo lo que sabemos de él proviene de los testimonios de sus discípulos, especialmente de Platón, que lo presenta como el protagonista de muchos de sus diálogos. Además, autores como Jenofonte y Aristóteles también brindaron información sobre su vida y su pensamiento, aunque de manera más fragmentada. Debido a la falta de escritos directos de Sócrates, su figura se ha convertido en un símbolo de la sabiduría y la búsqueda constante del conocimiento. A lo largo de su vida, Sócrates se dedicó a preguntar a los atenienses sobre temas fundamentales, buscando definir las virtudes y desentrañar la naturaleza de la justicia, el conocimiento y la moralidad. En el Apología de Sócrates, un texto escrito por Platón, se narra el juicio en el que Sócrates fue acusado de corromper a la juventud de Atenas y de impiedad, es decir, de no creer en los dioses tradicionales de la ciudad. Sócrates defendió su vida y su labor filosófica ante el tribunal, argumentando que su misión era la de despertar a la ciudad de la ignorancia y mostrar la importancia del conocimiento y la autocomprensión. El método de socrático de preguntar y cuestionar se basaba en la idea de que el conocimiento verdadero no podía ser simplemente transmitido, sino que debía ser descubierto a través del diálogo y el razonamiento. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, Sócrates invitaba a sus interlocutores a reflexionar profundamente sobre las creencias que tenían y a cuestionar las suposiciones sobre las que basaban sus opiniones. Para Sócrates, la sabiduría no consistía en tener todas las respuestas,
sino en reconocer lo que uno no sabe y estar dispuesto a aprender. Esta actitud de humildad intelectual le permitió llegar a conclusiones profundas sobre temas como la virtud, el bien y la justicia. Una de las ideas más importantes que Sócrates desarrolló fue la noción de que el conocimiento de uno mismo es esencial. En varias ocasiones, se citó la famosa inscripción en el templo de Delfos que decía: «Conócete a ti mismo». Sócrates interpretaba esta máxima como un llamado a la introspección y al examen de nuestra propia vida y nuestras acciones. Según él, solo aquellos que realmente se conocían a sí mismos podían actuar de manera virtuosa y alcanzar la felicidad verdadera. En su Crito, Sócrates nos recuerda que la justicia no puede ser alcanzada por medio de la ignorancia, sino que requiere de un conocimiento profundo y reflexivo de nuestras acciones y su impacto en los demás. Sócrates también abordó la cuestión de la virtud en sus diálogos, argumentando que la virtud es el conocimiento. Según su concepción, la virtud no se encuentra en las emociones o en las costumbres sociales, sino en la razón y el entendimiento de lo que es bueno y justo. Al aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, el ser humano puede vivir una vida ética y justa. En este sentido, la virtud no es solo un atributo moral, sino que está estrechamente vinculada a la comprensión racional. A pesar de su importancia y su influyente enseñanza, Sócrates no tuvo una vida fácil. Debido a su modo de vida poco convencional y a su desafío constante a las creencias establecidas, fue visto como una figura subversiva y peligrosa por muchos en Atenas. Su falta de respeto por los dioses tradicionales de la ciudad y su crítica a las instituciones políticas y sociales de su tiempo le ganaron la enemistad de varios sectores influyentes de la sociedad ateniense. En su defensa, Sócrates explicó que no quería destruir la ciudad, sino más bien hacerla más sabia, ayudando a los atenienses a reflexionar sobre sus creencias y su comportamiento. Finalmente, en el año 399 a.C., Sócrates fue juzgado por los cargos de corromper a la juventud y de impiedad. Durante su juicio, Sócrates se mostró sereno y firme en sus creencias. En lugar de arrepentirse de su forma de vida o de sus enseñanzas, defendió su labor filosófica como un servicio a la ciudad. A pesar de la condena a muerte, Sócrates aceptó su destino con dignidad, convencido de que su muerte no pondría fin a su misión, sino que su enseñanza perduraría a través de sus discípulos. La muerte de Sócrates envenenado con cicuta es una de las más emblemáticas en la historia de la filosofía. Su sacrificio, su dedicación a la verdad y su búsqueda del conocimiento se convirtieron en un símbolo de la filosofía misma, una vida guiada por la razón, la virtud y el amor a la sabiduría. Sócrates no solo fue un filósofo, sino un ejemplo de integridad y coraje frente a la adversidad. La vida de Sócrates es un testimonio de la importancia de la verdad, el autoconocimiento y el compromiso con la justicia. Su legado ha dejado una huella profunda en la filosofía occidental, inspirando a generaciones de pensadores y filósofos a seguir su ejemplo de reflexión crítica y búsqueda del conocimiento. Capítulo 6. La vida de Platón. En este capítulo, exploramos la vida de Platón, uno de los filósofos más influyentes y conocidos de la historia. Nació alrededor del año 428 a.C. en una familia aristocrática de Atenas, lo que le permitió tener acceso a una educación de alta calidad desde joven. Su linaje lo conectaba con algunos de los hombres más poderosos de la ciudad, pero fue su pasión por la filosofía lo que lo llevó a tomar un camino diferente, más allá de la política y el poder. Platón fue discípulo de Sócrates, y su vida estuvo profundamente marcada por la influencia de su maestro. Al igual que Sócrates, Platón se interesó por cuestiones éticas, políticas y epistemológicas, pero lo hizo desde un enfoque sistemático y especulativo. Mientras que Sócrates prefería el diálogo directo y la exploración continua de las ideas, Platón se dedicó a formular teorías completas que abarcaban diversos campos del conocimiento humano. Además de ser filósofo, Platón también fue un escritor prolífico. Sus diálogos, en los que presenta las enseñanzas de Sócrates y sus propias ideas, son considerados algunos de los textos más importantes de la filosofía occidental. La formación de Platón fue bastante diversa. En su juventud, estudió diversas disciplinas como la geometría, la música y la astronomía. Su educación le permitió desarrollar una mente lógica y analítica que sería clave para su futuro pensamiento filosófico. Sin embargo, fue al conocer a Sócrates que Platón decidió dedicarse a la filosofía de manera seria. Tras la condena a muerte de Sócrates, Platón se sintió profundamente afectado, y este evento fue un punto de inflexión en su vida. Después de la muerte de su maestro,
Platón dejó Atenas y viajó por diferentes regiones del mundo mediterráneo, incluyendo Egipto e Italia, donde estudió con los pitagóricos y otras escuelas filosóficas. Durante sus viajes, Platón se interesó por diversas corrientes filosóficas y científicas, pero también se dedicó a la reflexión sobre las ideas que su maestro Sócrates había dejado sin resolver. Fue así como desarrolló su propia visión filosófica, que más tarde presentaría de forma escrita en sus diálogos. Platón llegó a la conclusión de que el mundo sensible, el que percibimos a través de los sentidos, era solo una copia imperfecta del mundo de las ideas, una realidad trascendental e inmutable. Según Platón, solo las ideas, o formas, eran verdaderamente reales, mientras que el mundo material era efímero y cambiante. Platón fundó la Academia de Atenas alrededor del año 387 a.C., una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. En la Academia, Platón enseñaba a un grupo selecto de estudiantes, entre los que se encontraba Aristóteles, quien más tarde se convertiría en uno de los filósofos más importantes de la historia. La Academia fue un centro de pensamiento filosófico, científico y matemático, y se mantuvo activa durante casi 900 años. En sus diálogos, Platón aborda una amplia gama de temas, desde la metafísica hasta la ética y la política. Entre sus obras más destacadas se encuentran La República, El banquete, Fedón, Taimeo y las leyes. En La República, Platón presenta su visión de una sociedad ideal, basada en la justicia, en la que la gente se divide en tres clases: los gobernantes, los guardianes y los productores. La idea central de Platón es que solo aquellos que tienen conocimiento verdadero, es decir, los filósofos, son aptos para gobernar, ya que son los únicos capaces de comprender la naturaleza del bien y de la justicia. Esta visión de una noble aristocracia filosófica se opone al sistema democrático de Atenas, que Platón consideraba corrupto y vulnerable a la manipulación. Platón también es conocido por su teoría de las ideas o formas, según la cual el mundo sensible es solo una representación imperfecta de un mundo superior y perfecto, el mundo de las ideas. Esta teoría ha influido profundamente en el pensamiento filosófico posterior, y aunque fue modificada y cuestionada por filósofos como Aristóteles, sigue siendo uno de los pilares de la filosofía occidental. En este sentido, Platón creía que solo a través de la razón y el conocimiento filosófico podemos acercarnos a la verdad y entender la naturaleza última de la realidad. Otro aspecto fundamental del pensamiento de Platón es su concepción de la inmortalidad del alma. Según Platón, el alma es inmortal y eterna, y su destino depende del conocimiento que haya adquirido en su vida. En diálogos como Fedón, Platón describe cómo el alma se purifica a través del conocimiento y la filosofía, y cómo, tras la muerte, el alma se separa del cuerpo para regresar al mundo de las ideas. La influencia de Platón en la filosofía y en la cultura occidental es incalculable. Sus ideas no solo moldearon el pensamiento filosófico durante siglos, sino que también impactaron en el desarrollo de las ciencias, la política, la ética y la teología. El neoplatonismo, una corriente filosófica que surgió siglos después de su muerte, continuó su legado, y muchos pensadores medievales, como San Agustín, fueron profundamente influenciados por sus escritos. Incluso en la era moderna, Platón sigue siendo un punto de referencia clave en la reflexión filosófica. Platón murió alrededor del 348 a.C., a la edad de 80 años. Su legado vivió a través de su academia y de las ideas que transmitió a sus discípulos, que continuaron desarrollando su pensamiento y transmitiéndolo a generaciones posteriores. Aunque su vida estuvo marcada por una profunda dedicación a la filosofía, Platón también fue testigo de las tensiones políticas de su tiempo, las cuales influyeron en su visión del Estado y la política. La vida de Platón es un reflejo de la importancia de la filosofía como medio para entender el mundo, la sociedad y el ser humano. A través de su pensamiento, Platón nos invita a cuestionar nuestras creencias y a buscar la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Su obra sigue siendo un faro de sabiduría, iluminando el camino para aquellos que buscan comprender la naturaleza de la justicia, la virtud y la realidad. Capítulo 7. La vida de Aristóteles. En este capítulo, exploraremos la vida y el legado de Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la historia del pensamiento occidental. Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, Aristóteles no solo amplió los horizontes de la filosofía, sino que también dejó una huella profunda en múltiples disciplinas, desde la lógica hasta la biología, la ética y la política. Infancia y formación. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad de Macedonia.
Su padre, Nicómaco, era médico de la corte del rey Amintas III, abuelo de Alejandro Magno. Desde pequeño, Aristóteles estuvo en contacto con el pensamiento científico y la medicina, lo que más tarde influiría en su método de estudio basado en la observación y la clasificación de la naturaleza. Siendo aún joven, Aristóteles perdió a sus padres y fue enviado a Atenas, donde ingresó en la Academia de Platón a la edad de 17 años. Allí permaneció por casi 20 años, absorbiendo el pensamiento de su maestro y desarrollando su propia visión filosófica. Sin embargo, con el tiempo, Aristóteles comenzó a apartarse de las ideas de Platón, en especial de la teoría de las ideas. Mientras Platón concebía el mundo sensible como una copia imperfecta del mundo ideal, Aristóteles consideraba que la realidad era única y debía ser estudiada en su totalidad. Su método filosófico y sus estudios científicos. A diferencia de Platón, Aristóteles desarrolló un enfoque empírico y sistemático, basado en la observación, la experimentación y la clasificación. Su método consistía en recopilar datos, analizarlos y sacar conclusiones a partir de la experiencia y el razonamiento lógico. Esta forma de abordar el conocimiento lo llevó a realizar estudios en una amplia gama de disciplinas, incluyendo la lógica, la metafísica, la biología, la ética, la política y la retórica. Aristóteles no solo reflexionó sobre el conocimiento, sino que también estableció las bases del pensamiento científico que influirían en generaciones posteriores. En el campo de la lógica, Aristóteles formuló el silogismo, una estructura de razonamiento que permite inferir conclusiones a partir de premisas establecidas. Su obra Organon sentó las bases de la lógica formal y fue utilizada como referencia durante siglos. En cuanto a la biología, Aristóteles llevó a cabo una observación meticulosa de la naturaleza. Estudió y clasificó más de 500 especies de animales, describió su anatomía y comportamiento, y elaboró una teoría de la generación espontánea que explicaba el origen de algunos organismos. Su enfoque sistemático también se reflejó en la ética y la política. En Ética a Nicómaco, Aristóteles argumenta que la felicidad es el fin último del ser humano y que ésta se alcanza a través de la virtud y el equilibrio entre los extremos, lo que denominó la doctrina del justo medio. En política, analizó distintas formas de gobierno y concluyó que la mejor forma de organización social era aquella en la que se equilibraban los intereses del pueblo y la élite gobernante. El maestro de Alejandro Magno. En el año 343 a.C., Aristóteles fue llamado a la corte de Filipo II de Macedonia para convertirse en el tutor de su hijo, Alejandro Magno, quien con el tiempo se convertiría en uno de los conquistadores más grandes de la historia. Durante varios años, Aristóteles instruyó a Alejandro en diversas áreas, incluyendo la filosofía, la política y las ciencias. Aunque no se sabe con certeza hasta qué punto la enseñanza de Aristóteles influyó en la visión política de Alejandro, es evidente que su formación intelectual tuvo un impacto en su manera de gobernar y en su interés por la cultura y el conocimiento. El Liceo y su legado filosófico. Tras la muerte de Filipo II y la partida de Alejandro en sus campañas militares, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela filosófica, el Liceo, en el año 335 a.C. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo tenía un carácter más abierto y científico. Los estudiantes, conocidos como peripatéticos, aprendían mientras caminaban por los jardines y discutían sobre diversos temas con su maestro. En el Liceo, Aristóteles llevó a cabo una labor enciclopédica, recopilando y organizando conocimientos en casi todas las ramas del saber de su época. Sus escritos abarcan desde la metafísica hasta la poesía, la economía y la física. Su capacidad para analizar y estructurar el conocimiento de manera sistemática le otorgó el título de el primer gran enciclopedista de la historia. Últimos años y muerte. Con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., se desató un fuerte sentimiento antimaqueónico en Atenas, lo que puso en peligro la vida de Aristóteles debido a su relación con Macedonia. Para evitar un destino similar al de Sócrates, quien fue condenado a muerte, Aristóteles decidió abandonar Atenas y se trasladó a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió un año después, en el 322 a.C., a los 62 años. El impacto de Aristóteles en la historia de la humanidad es inmenso. Sus ideas y métodos de análisis influyeron en la filosofía medieval, el pensamiento renacentista y el desarrollo de la ciencia moderna. Su concepción del conocimiento basado en la razón y la observación empírica se convirtió en el pilar del método científico que aún usamos hoy. Su obra, aunque vasta y compleja, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender el mundo y la naturaleza del ser humano.
Aristóteles nos enseñó que el conocimiento no es algo estático, sino un proceso constante de exploración y descubrimiento. Capítulo 8. La vida de Platón. En este capítulo, nos adentramos en la vida y obra de Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia y el fundador de la Academia de Atenas, la primera gran institución de enseñanza filosófica en Occidente. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, Platón dejó un legado que ha moldeado la filosofía, la política y la educación a lo largo de los siglos. Juventud y formación. Platón nació en Atenas alrededor del año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Su verdadero nombre era Aristócles, pero debido a su complexión robusta y ancha espalda, recibió el apodo de Platón. Desde joven, recibió una educación privilegiada en literatura, gimnasia y filosofía, lo que lo preparó para su futura carrera intelectual. Durante su juventud, Platón fue testigo de la inestabilidad política que atravesaba Atenas debido a la guerra del Peloponeso. Fue en este contexto donde conoció a Sócrates, el filósofo que marcaría profundamente su pensamiento. Influencia de Sócrates. La relación entre Platón y Sócrates fue fundamental para su desarrollo filosófico. Sócrates no dejó escritos, pero su método de enseñanza basado en el diálogo y la mayéutica quedó plasmado en los escritos de su discípulo. Platón admiraba la forma en que Sócrates cuestionaba las creencias establecidas y guiaba a sus interlocutores hacia el conocimiento a través del cuestionamiento constante. Sin embargo, la muerte de Sócrates en el 399 a.C. marcó un punto de inflexión en la vida de Platón. La condena a muerte de su maestro, acusado de corromper a la juventud y de impiedad, dejó en Platón una profunda desilusión con la política ateniense y lo llevó a alejarse de la ciudad por un tiempo. Viajes y aprendizaje. Tras la muerte de Sócrates, Platón emprendió un viaje que lo llevó a Egipto, Italia y Sicilia. Durante sus viajes, entró en contacto con diversas tradiciones filosóficas y religiosas, lo que enriqueció su pensamiento. En Egipto, estudió matemáticas y astronomía. En Italia, se familiarizó con la doctrina pitagórica, que influyó en su concepción del mundo ideal y la estructura matemática de la realidad. Estos viajes no solo ampliaron su conocimiento, sino que también fortalecieron su visión sobre la importancia de la educación y la filosofía en la formación de los gobernantes. La fundación de la Academia. De regreso en Atenas, Platón fundó en el 387 a.C. la Academia, considerada la primera universidad del mundo occidental. En este centro de estudios, se enseñaban filosofía, matemáticas, ciencias naturales y política. La Academia se convirtió en un espacio de formación para futuros filósofos y líderes, y entre sus discípulos más destacados se encontraba Aristóteles. Para Platón, la educación era la clave para construir una sociedad justa y sabia. Su obra La República expone su visión de un Estado ideal, gobernado por filósofos reyes, personas preparadas para tomar decisiones basadas en la razón y el conocimiento, en lugar de la ambición o el poder militar. Las ideas y la realidad. Uno de los aspectos centrales del pensamiento platónico es su teoría de las ideas. Platón sostenía que el mundo sensible, aquel que percibimos con nuestros sentidos, es solo una sombra imperfecta de un mundo superior de ideas o formas. Estas ideas son entidades perfectas e inmutables, que constituyen la verdadera realidad. Un ejemplo clásico de esta teoría es el mito de la caverna, donde Platón describe a unos prisioneros encadenados dentro de una cueva, que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared. Alguien que lograra salir de la cueva y contemplar la luz del sol, la verdad, tendría el deber de regresar y guiar a los demás hacia el conocimiento. Su influencia en la política y la ética. Platón no solo reflexionó sobre la metafísica y el conocimiento, sino también sobre la política y la ética. En su diálogo La República, desarrolla su visión de la justicia y la estructura de un gobierno ideal, donde los ciudadanos se dividen en tres clases: gobernantes, guardianes y productores. Para Platón, la justicia consiste en que cada individuo desempeñe el papel que le corresponde según sus capacidades. Su propuesta de un gobierno dirigido por filósofos reyes fue influenciada por su experiencia en Sicilia, donde intentó sin éxito aplicar sus ideas en la corte del tirano Dionisio II. Estas frustraciones políticas reafirmaron su convicción de que solo a través del conocimiento y la educación podía alcanzarse una sociedad verdaderamente justa. Últimos años y legado. Platón continuó enseñando en la Academia hasta su muerte, ocurrida en el 347 a.C. Su obra, compuesta principalmente por diálogos filosóficos,
Ha sido preservada a lo largo de los siglos y ha influenciado a pensadores como Aristóteles, San Agustín, Descartes y Kant. Su impacto en la filosofía es incalculable. Fue el primero en formular muchas de las preguntas fundamentales que aún hoy nos hacemos sobre la naturaleza del conocimiento, la justicia y la existencia. Platón no solo nos legó su pensamiento, sino también una forma de indagar en la realidad a través del diálogo y la razón. Su visión de un mundo de ideas nos invita a pensar más allá de lo tangible y a cuestionarnos sobre la verdadera esencia de las cosas. Capítulo 9. La vida de Aristóteles. En este capítulo, exploramos la vida y el pensamiento de Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y discípulo de Platón. Su obra abarcó prácticamente todas las ramas del conocimiento, desde la metafísica y la lógica hasta la ética, la política y las ciencias naturales. Su influencia ha perdurado a lo largo de los siglos, dando forma a la filosofía occidental y al pensamiento científico. Juventud y formación en la academia. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad de la región de Macedonia. Su padre, Nicómaco, era médico de la corte del rey Amintas III, lo que le permitió tener acceso a una educación privilegiada desde temprana edad. Esta relación con la medicina y la observación de la naturaleza influyó profundamente en su pensamiento posterior. A los 17 años, Aristóteles viajó a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permaneció durante 2 décadas. Durante este tiempo, absorbió las enseñanzas de su maestro y se destacó por su aguda capacidad de análisis y su método de investigación. Sin embargo, con el tiempo comenzó a distanciarse de las doctrinas platónicas, especialmente de la teoría de las ideas. Mientras que Platón concebía la realidad como dividida entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, Aristóteles defendía un enfoque más empírico. El conocimiento debía derivarse de la observación del mundo real, no de entidades abstractas separadas de la experiencia. Salida de Atenas y relación con Alejandro Magno. Tras la muerte de Platón en el 347 a.C., Aristóteles dejó Atenas, probablemente debido a que el liderazgo de la academia pasó a manos de Espeusipo, sobrino de Platón. Viajó a Asos y Mitilene, donde continuó su labor filosófica y científica, y fue en este periodo donde comenzó a desarrollar sus propias ideas, alejándose del idealismo platónico. En el 343 a.C., fue llamado por el rey Filipo II de Macedonia para ser el tutor de su hijo, Alejandro Magno, quien más tarde conquistaría gran parte del mundo conocido. Durante varios años, Aristóteles educó al joven príncipe en filosofía, política y estrategia militar, inculcándole la importancia del conocimiento y la razón en el gobierno. El regreso a Atenas y la fundación del Liceo. Cuando Alejandro Magno ascendió al trono y emprendió sus campañas de conquista, Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela filosófica, el Liceo. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo tenía un enfoque más empírico y científico. Aristóteles y sus discípulos llevaban a cabo investigaciones en biología, lógica, ética, política y muchas otras disciplinas. El método aristotélico se basaba en la observación sistemática y el uso de la razón para organizar el conocimiento. Creía que el estudio de la naturaleza debía realizarse mediante la clasificación y la recopilación de datos, lo que lo llevó a sentar las bases de la biología moderna. La lógica y el conocimiento. Uno de los aportes más significativos de Aristóteles fue el desarrollo de la lógica formal. Su obra Organon estableció las reglas del razonamiento deductivo y el silogismo, una estructura lógica en la que, a partir de 2 premisas, se llega a una conclusión. Ejemplo clásico de silogismo aristotélico. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Este sistema lógico influyó en la filosofía y las ciencias durante siglos y sigue siendo una base fundamental en el estudio del razonamiento. La ética y la política. En sus tratados Ética a Nicómaco y Ética a Eudemia, Aristóteles analizó la cuestión de la virtud y la felicidad. Para él, la felicidad, eudaimonía, no es un placer momentáneo, sino el resultado de una vida bien vivida, guiada por la razón y la virtud. Aristóteles distinguió entre 2 tipos de virtud. Virtudes éticas, como la valentía y la templanza, que se adquieren con la práctica. Virtudes intelectuales, como la sabiduría, que se desarrollan mediante el estudio y la contemplación. En cuanto a la política, en su obra Política, clasificó los sistemas de gobierno y estableció la idea de que el mejor régimen es aquel que busca el bien común.
Consideraba la moderación como clave para un gobierno estable y argumentaba que la mejor forma de gobierno era una combinación de monarquía, aristocracia y democracia. Contribuciones a la ciencia y la naturaleza. Aristóteles no solo fue filósofo, sino también un científico pionero. Sus estudios en biología lo llevaron a clasificar a los seres vivos en grupos basados en sus características, un enfoque que sentó las bases de la zoología. También realizó estudios sobre el movimiento, la física y la astronomía, aunque algunas de sus teorías, como la idea de que los cuerpos celestes se movían en esferas perfectas, fueron corregidas siglos después. Últimos años y muerte. Con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., el sentimiento antimacedonio creció en Atenas, lo que puso en peligro a Aristóteles debido a su antigua relación con la corte macedonia. Para evitar el mismo destino que Sócrates, decidió abandonar la ciudad y se trasladó a Calcis, donde murió en el 322 a.C. Legado de Aristóteles. El impacto de Aristóteles en la historia del pensamiento es incalculable. Sus ideas fueron redescubiertas y desarrolladas por los filósofos medievales, en especial por Tomás de Aquino, y su influencia se extendió a la ciencia, la lógica y la ética modernas. Su método de análisis y clasificación del conocimiento sigue siendo un pilar fundamental en múltiples disciplinas, y su énfasis en la observación y la razón como herramientas para comprender el mundo sigue vigente hasta nuestros días. Aristóteles nos enseñó que el conocimiento debe estar basado en la observación y la lógica, que la virtud es el camino hacia una vida plena y que el gobierno debe buscar el bienestar de todos. Su legado sigue vivo en cada área del pensamiento humano. Capítulo 10. La vida de Epicuro. En este capítulo, exploramos la vida y la filosofía de Epicuro, el fundador de una de las corrientes más influyentes de la antigüedad, el epicureísmo. Su pensamiento, basado en la búsqueda de la felicidad a través del placer moderado, el conocimiento y la ausencia de perturbaciones, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una vida serena y equilibrada. Infancia y formación. Epicuro nació en el 341 a.C. en la isla de Samos, una colonia ateniense en el mar Egeo. Desde joven mostró un gran interés por la filosofía y comenzó su formación a los 14 años, cuando estudió con discípulos de Demócrito, lo que lo llevó a interesarse por el atomismo, la teoría según la cual el universo está compuesto de partículas indivisibles en constante movimiento. Más tarde, estudió en la Academia de Platón y en otras escuelas filosóficas de la época, pero pronto empezó a desarrollar sus propias ideas, alejándose de las doctrinas establecidas. Fundación de su escuela en Atenas. En el año 306 a.C., Epicuro se estableció en Atenas y fundó su propia escuela filosófica, conocida como el Jardín. A diferencia de la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles, que eran instituciones más formales, el Jardín era un espacio de convivencia donde los discípulos vivían juntos y compartían un ideal de vida centrado en la amistad, la filosofía y la serenidad. Lo revolucionario del Jardín no solo era su enseñanza, sino también su comunidad inclusiva. Aceptaba a personas de todas las clases sociales, incluyendo esclavos y mujeres, algo poco común en las escuelas filosóficas de la época. La búsqueda de la felicidad. Para Epicuro, la filosofía tenía un único propósito: ayudar a los seres humanos a alcanzar la felicidad. Según él, la felicidad se basa en la ausencia de dolor, aponía, y en la tranquilidad del alma, ataraxia. Para lograrlo, proponía una vida sencilla, centrada en placeres moderados y en la eliminación de temores innecesarios, especialmente el miedo a los dioses y a la muerte. La teoría del placer. Epicuro distinguía entre dos tipos de placeres. Placeres naturales y necesarios, como la alimentación, el descanso y la amistad. Estos placeres son esenciales para una vida feliz y deben ser satisfechos con moderación. Placeres naturales pero no necesarios, como los lujos excesivos. Aunque no son dañinos, no son imprescindibles para la felicidad. Placeres ni naturales ni necesarios, como la búsqueda del poder, la fama o la riqueza desmedida. Epicuro los consideraba perjudiciales porque generan ansiedad y dependencia. Para el filósofo, una vida feliz no consiste en una acumulación desenfrenada de placeres, sino en aprender a disfrutar de lo esencial y evitar los excesos que conducen al sufrimiento. La eliminación del miedo a los dioses y la muerte. Uno de los puntos centrales de su pensamiento era la necesidad de liberarse del miedo a los dioses y a la muerte. Epicuro sostenía que los dioses existen, pero que no intervienen en la vida humana. Por lo tanto,
no hay razón para temer su castigo ni buscar su favor. En cuanto a la muerte, afirmaba: la muerte no es nada para nosotros, porque mientras existimos, ella no está, y cuando ella llega, nosotros ya no existimos. Esta visión materialista de la existencia eliminaba el temor a lo desconocido y permitía vivir con mayor serenidad. El atomismo epicúreo. Epicuro adoptó y modificó la teoría atomista de Demócrito. Según él, todo en el universo está compuesto de átomos y vacío. Sin embargo, introdujo un concepto innovador: el clinamen, una ligera desviación en el movimiento de los átomos que permite el libre albedrío. De esta manera, rechazaba el determinismo absoluto y afirmaba que los humanos tienen la capacidad de tomar decisiones y dirigir su vida. La importancia de la amistad. Para Epicuro, la amistad era uno de los pilares fundamentales de la felicidad. Consideraba que los amigos eran un refugio ante las dificultades de la vida y que una comunidad basada en la confianza y el afecto mutuo era más valiosa que cualquier bien material. De todas las cosas que la sabiduría provee para alcanzar una vida feliz, la amistad es la más importante. En el jardín, los discípulos vivían como una gran familia, compartiendo alimentos, ideas y apoyo emocional, demostrando que la verdadera riqueza está en las relaciones humanas y no en la acumulación de bienes. Ética y política en Epicuro. A diferencia de Platón y Aristóteles, que veían la política como un medio para alcanzar el bien común, Epicuro consideraba que la vida política era fuente de conflictos y perturbaciones innecesarias. Por ello, recomendaba a sus seguidores mantenerse alejados de los asuntos públicos y centrarse en su propio bienestar. Esta actitud no era un rechazo total a la sociedad, sino un llamado a evitar la ambición, la corrupción y la competencia, que generan ansiedad y sufrimiento. La crítica a Epicuro y su legado. El epicureísmo fue criticado por otras corrientes filosóficas, como el estoicismo y el platonismo, que lo acusaban de promover una vida hedonista y egoísta. Sin embargo, esta visión es incorrecta, ya que Epicuro defendía un hedonismo racional y moderado, basado en la búsqueda de la serenidad y el bienestar. A pesar de estas críticas, su influencia se extendió por todo el mundo antiguo y fue retomada en el Renacimiento, cuando sus ideas sobre la ciencia y la ética fueron revalorizadas. Muerte y trascendencia de Epicuro. Epicuro murió en el 270 a.C., a los 72 años, dejando un legado filosófico que influyó en generaciones posteriores. Se dice que enfrentó su muerte con serenidad, fiel a sus enseñanzas sobre la ataraxia. Su pensamiento ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una vida equilibrada, libre de miedos irracionales y basada en el disfrute de las cosas simples. Epicuro nos enseñó que la clave de la felicidad está en el conocimiento, la moderación y la amistad. Su filosofía es un llamado a disfrutar de la vida de manera consciente, sin dejarnos llevar por deseos desmedidos o miedos infundados. Capítulo 11. La vida de Zenón de Citio. En este capítulo, exploramos la vida y pensamiento de Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad. Su enseñanza sobre la virtud, la razón y la indiferencia ante las adversidades sigue siendo una guía para quienes buscan fortaleza interior y sabiduría en su vida cotidiana. Infancia y formación. Zenón nació alrededor del 334 a.C. en Citio, una ciudad de Chipre con una fuerte influencia fenicia y griega. Desde joven, mostró interés por la filosofía y el comercio, pues su familia se dedicaba a la navegación y al intercambio mercantil. Sin embargo, un naufragio cambiaría su destino. Según la tradición, tras perder su barco y sus riquezas en un accidente en el mar, Zenón llegó a Atenas y buscó refugio en los libros. Visitó una librería y se sintió fascinado por las enseñanzas de Sócrates. Preguntó al librero dónde podía encontrar a hombres como él, y éste le indicó el camino hacia los filósofos. Así comenzó su formación con los cínicos, en particular con Crates de Tebas, quien lo instruyó en la importancia de la vida austera y la autosuficiencia. También estudió con los megáricos y los académicos, absorbiendo diversas influencias filosóficas antes de desarrollar su propio sistema. Fundación del estoicismo. Alrededor del año 300 a.C., Zenón comenzó a enseñar en el pórtico pintado, Stoa Poikile, un lugar público de Atenas donde discutía sus ideas con discípulos y ciudadanos. De este lugar proviene el nombre de su escuela, estoicismo. A diferencia de los cínicos, que despreciaban la sociedad, Zenón creía que era posible vivir en armonía con el mundo sin renunciar a la virtud. Su enseñanza se basaba en 3 pilares.
Lógica, la disciplina que permite razonar correctamente y distinguir la verdad del error. Física, la comprensión del cosmos y sus leyes, basado en un universo regido por el logos, razón universal. Ética, la parte más importante de su doctrina, que enseña cómo vivir conforme a la naturaleza y la razón. La virtud como el único bien. Para Zenón, la virtud era el único bien auténtico, mientras que las riquezas, la salud y la fama eran indiferentes. No significa que deban despreciarse, sino que no son esenciales para la felicidad. El sabio estoico, según él, debe alcanzar un estado de apateia, es decir, una imperturbabilidad ante los acontecimientos externos. La clave del bienestar radica en aceptar lo que no podemos cambiar y actuar con virtud en aquello que sí depende de nosotros. El destino y la libertad. Zenón sostenía que el universo está gobernado por el logos, una fuerza racional que determina el curso de los acontecimientos. Todo lo que sucede es parte de un plan mayor, y la sabiduría consiste en aceptar el destino con serenidad. No obstante, aunque no podemos controlar lo que nos ocurre, sí podemos decidir cómo reaccionamos. La verdadera libertad no está en cambiar el mundo, sino en dominar nuestra propia mente y emociones. La vida en comunidad. A diferencia de los cínicos, que promovían un estilo de vida aislado, Zenón defendía la importancia de la sociedad. Creía que los seres humanos están hechos para vivir en comunidad y que la política puede ser un medio para aplicar la virtud. Sin embargo, rechazaba las normas basadas en el interés personal o la corrupción. Su ideal era una ciudad universal, donde todos los seres humanos fueran ciudadanos del mundo y vivieran según la razón y la justicia. Influencia y legado. Zenón tuvo muchos discípulos, y su escuela perduró a lo largo de los siglos, influyendo en grandes pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Su filosofía fue adoptada por romanos y griegos como una guía para enfrentar la adversidad y encontrar serenidad en la vida. Murió alrededor del año 262 a.C., respetado y admirado por su coherencia y sabiduría. Se dice que Atenas le ofreció honores póstumos, reconociendo su contribución al pensamiento filosófico. Zenón de Citio nos enseñó que la felicidad no depende de lo externo, sino de nuestra capacidad para vivir conforme a la razón y la virtud. Su legado sigue vigente hoy, en un mundo donde la resiliencia y la autodisciplina son más necesarias que nunca. Capítulo 12. La vida de Epicuro. En este capítulo, exploramos la vida y la filosofía de Epicuro, un pensador que, aunque en muchos aspectos se opuso a las enseñanzas de otras escuelas filosóficas de su tiempo, dejó un legado profundo sobre la felicidad, el placer y la ausencia de temor como los fundamentos de una vida buena. Su pensamiento ha sido a menudo malinterpretado, pero su visión de la existencia sigue siendo una fuente de inspiración. Orígenes y formación. Epicuro nació en el año 341 a.C. en Samos, una isla griega situada en el mar Egeo. Desde joven, mostró un gran interés por la filosofía y estudió con discípulos de Demócrito, lo que lo llevó a desarrollar su propia teoría sobre la naturaleza del universo basada en el atomismo. A diferencia de los grandes filósofos que buscaban el conocimiento por sí mismo o el poder de la razón sobre las pasiones, Epicuro se preocupó principalmente por una cuestión: cómo vivir sin miedo y con auténtico placer. Después de pasar un tiempo en diversas ciudades, fundó su propia escuela en Atenas en el año 306 a.C., conocida como el Jardín. A diferencia de otras escuelas filosóficas, su comunidad estaba abierta a hombres, mujeres e incluso esclavos, lo que reflejaba su creencia en la igualdad de todos los seres humanos cuando se trata de la búsqueda de la felicidad. El placer como el bien supremo. Uno de los principios centrales de Epicuro era que el placer es el fin último de la vida. Sin embargo, su concepción de placer no se refería a la satisfacción inmediata de los deseos corporales, sino a un estado de tranquilidad y ausencia de dolor, lo que él llamaba ataraxia. Para él, existían dos tipos de placeres. Los placeres naturales y necesarios, como el alimento, el agua y el refugio, que garantizan la supervivencia. Los placeres naturales pero no necesarios, como la riqueza y el lujo, que pueden disfrutarse, pero sin volverse esenciales. Los placeres innecesarios y vanos, como la fama y el poder, que a menudo generan más angustia que satisfacción. Epicuro afirmaba que una vida simple y sin excesos era la clave para alcanzar la felicidad duradera, ya que quien necesita poco para ser feliz es menos vulnerable a los golpes del destino. El miedo como el gran obstáculo. Para Epicuro,
La razón por la cual la mayoría de las personas no lograban la felicidad era porque vivían atrapadas en el miedo. El miedo a los dioses. El miedo a la muerte. El miedo al dolor y al destino. Según él, los dioses, si existían, no se preocupaban en absoluto por los asuntos humanos. Creer que castigaban o premiaban a las personas era una superstición inútil. Sobre la muerte, decía que no debía preocuparnos, porque mientras vivimos, la muerte no está presente, y cuando llega, ya no estamos para preocuparnos por ella. Es decir, la muerte no es un problema para los vivos ni para los muertos. El destino tampoco debía ser motivo de angustia, porque muchas cosas dependían de nuestras elecciones, y al comprender cómo funciona la naturaleza, podíamos liberarnos del temor. El jardín, una comunidad filosófica. A diferencia de los estoicos o los platónicos, que enseñaban en plazas y escuelas oficiales, Epicuro promovió un modelo de enseñanza diferente, un refugio apartado donde sus seguidores podían practicar la filosofía como un arte de vivir. En su comunidad, el diálogo, la amistad y la moderación eran los pilares fundamentales. Epicuro consideraba la amistad como uno de los mayores bienes de la vida, pues la compañía de verdaderos amigos ayudaba a aliviar las preocupaciones y a disfrutar de los placeres simples de la existencia. Los habitantes del jardín llevaban una vida sencilla, basada en la autosuficiencia, la contemplación y el estudio de la naturaleza. La influencia de Epicuro. Aunque Epicuro tuvo numerosos seguidores en su época, su pensamiento fue combatido duramente por las corrientes filosóficas opuestas, como los estoicos y los cristianos posteriores, quienes lo acusaron de ser un defensor del hedonismo vulgar. Sin embargo, su filosofía influyó en figuras como Lucrecio, quien escribió De Rerum Natura, y en pensadores modernos que rescataron su visión materialista del mundo. A lo largo de los siglos, su doctrina ha sido redescubierta como una forma de vida basada en la serenidad, la independencia del juicio y la búsqueda de la felicidad sin necesidad de grandes riquezas ni poder. Epicuro nos enseñó que la clave de una vida feliz no es la acumulación de bienes ni el sufrimiento innecesario, sino la comprensión de nuestros deseos y la eliminación de los miedos. Que no se tormenten. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan la paz interior en medio del caos del mundo. Capítulo 13. La vida de Zenón de Citio. En este capítulo, exploramos la vida y las enseñanzas de Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad. Su pensamiento, basado en la virtud, la razón y la aceptación del destino, ha inspirado a innumerables personas a lo largo de la historia, desde emperadores hasta filósofos modernos. Orígenes y formación. Zenón nació en el año 334 a.C. en Citio, una ciudad de Chipre con fuertes influencias fenicias y griegas. Desde joven, mostró un gran interés por la filosofía, pero su verdadero camino comenzó tras un suceso fortuito, un naufragio que lo dejó sin posesiones y lo llevó a Atenas, el centro del pensamiento filosófico de la época. Allí, estudió con diversas escuelas filosóficas, especialmente con los cínicos, que le enseñaron la importancia de la autosuficiencia y el desprecio por los bienes materiales. Sin embargo, a diferencia de los cínicos, que llevaban un estilo de vida radicalmente austero, Zenón buscaba una filosofía que equilibrara la razón con la vida en sociedad. Tras años de aprendizaje, fundó su propia escuela filosófica en el pórtico pintado de Atenas, Stoa Poikile, de donde proviene el nombre de su escuela, el estoicismo. El estoicismo y la virtud como el bien supremo. Para Zenón, la virtud era el único bien verdadero, y todo lo demás, riqueza, fama, placer o incluso la salud, eran indiferentes, pues no garantizaban la felicidad genuina. El sabio, según él, debía vivir conforme a la razón y a la naturaleza, aceptando lo que el destino le presentara sin dejarse perturbar por los altibajos de la vida. Los estoicos dividían la filosofía en tres partes fundamentales. Lógica, el arte del razonamiento correcto y la búsqueda de la verdad. Física, el estudio de la naturaleza y el universo, regidos por leyes racionales. Ética, la enseñanza de cómo vivir una vida buena y virtuosa. Zenón enseñaba que la clave para una vida feliz era desarrollar apatheia, una serenidad interior que permitía al individuo permanecer inmutable ante los infortunios y pasiones desordenadas. Aceptación del destino y la naturaleza. Una de las ideas centrales del estoicismo es que el universo está gobernado por un orden racional, al que los estoicos llamaban logos. Todo lo que sucede está determinado por esta razón universal, y el sabio debe aceptarlo con serenidad.
Zenón afirmaba que resistirse a los designios del destino solo traía sufrimiento, mientras que aceptarlos con ecuanimidad nos permitía vivir en armonía con la naturaleza. En otras palabras, no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Este principio ha sido comparado con la idea moderna de enfocarse en lo que podemos controlar y ha sido una fuente de inspiración para muchas personas a lo largo de la historia. El sabio estoico y la autodisciplina. El ideal de sabio de Zenón era aquel que dominaba sus pasiones y vivía de acuerdo con la razón. No se dejaba llevar por la ira, el miedo ni el deseo, sino que afrontaba la vida con valentía y templanza. Los estoicos no rechazaban las emociones, pero sí creían que las pasiones descontroladas nublaban el juicio y llevaban a la infelicidad. En su lugar, promovían el autodominio, la reflexión y la práctica constante de la virtud. Zenón vivió de manera austera, rechazando los lujos y placeres innecesarios. No predicaba con discursos vacíos, sino con el ejemplo de su vida. Influencia y legado. Aunque Zenón no dejó escritos extensos, su filosofía fue continuada por discípulos como Cleantes y Crisipo, y más tarde por figuras destacadas como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. El estoicismo se convirtió en una de las filosofías más influyentes del mundo antiguo y sigue siendo relevante hoy en día, con ideas que han influenciado desde la psicología hasta el desarrollo personal. Zenón murió en Atenas en el año 262 a.C., dejando tras de sí una enseñanza que perduraría durante siglos. Zenón nos enseñó que la felicidad no depende de lo externo, sino de nuestra actitud ante la vida. Al practicar la virtud, aceptar el destino y vivir en armonía con la razón, podemos alcanzar una paz interior inquebrantable. Capítulo 14. La vida de Cleantes. En este capítulo, exploramos la vida y enseñanzas de Cleantes de Aso, el segundo gran líder de la escuela estoica después de Zenón de Citio. Su vida representa un modelo de perseverancia, autodisciplina y devoción a la filosofía, elementos esenciales del pensamiento estoico. A diferencia de muchos otros filósofos, Cleantes no solo habló sobre la resistencia y la virtud, sino que las encarnó con su propia vida. Un inicio humilde y una voluntad inquebrantable. Cleantes nació en Aso, una ciudad de la región de Troade, actual Turquía, alrededor del año 330 a.C. Antes de convertirse en filósofo, trabajó como pugilista, lo que ya mostraba su fortaleza física y mental. Sin embargo, su amor por el conocimiento lo llevó a Atenas, donde se convirtió en discípulo de Zenón de Citio. Lo más notable de Cleantes fue su determinación y austeridad. Como no tenía recursos para mantenerse mientras estudiaba, trabajaba de noche transportando agua para jardines y molinos, lo que le valió el apodo de El Aguador. Mientras otros filósofos dependían de mecenas, Cleantes demostró que la vida filosófica podía sostenerse con trabajo y esfuerzo. Cuando algunos en Atenas intentaron ridiculizarlo diciendo que era indigno de la filosofía por dedicarse a trabajos humildes, él respondió con serenidad, afirmando que el esfuerzo y la disciplina eran virtudes esenciales para el sabio. Sucesor de Zenón y maestro del estoicismo. Cleantes permaneció fiel a los principios de su maestro Zenón, y tras su muerte, fue elegido líder de la escuela estoica. Su enfoque filosófico se basaba en la fortaleza de carácter, la capacidad de resistir las adversidades y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el logos. A diferencia de su sucesor Crisipo, quien se enfocó en la lógica y la argumentación, Cleantes enfatizó la práctica de la virtud en la vida diaria. Para él, la filosofía no era solo un ejercicio intelectual, sino una guía para vivir con dignidad y serenidad. Su legado más importante fue su himno a Zeus, un poema filosófico en el que expresaba su visión de un universo ordenado por la razón divina. En este texto, Cleantes celebra la armonía del cosmos y la sabiduría de aceptar el destino con gratitud. La resistencia como principio estoico. Cleantes consideraba que la clave para una vida plena era desarrollar autodisciplina y resiliencia. Para él, el sabio estoico debía aceptar el destino con valentía, sin quejarse ni rebelarse contra lo inevitable. Dominar las emociones negativas, evitando el miedo, la ira y el deseo descontrolado. Vivir con simplicidad y autosuficiencia, sin depender de placeres efímeros ni bienes materiales. Estas ideas lo convirtieron en un modelo viviente de la filosofía estoica. Un final estoico. La muerte de Cleantes refleja su profunda convicción en los principios estoicos. Se cuenta que, tras enfermar, decidió dejar de comer para no prolongar su sufrimiento. Cuando sus discípulos le pidieron que comiera,
Él respondió que ya había tomado una decisión y que era irracional volver atrás. Este acto final de autodisciplina mostró que no solo enseñaba el estoicismo, sino que lo vivía hasta el último momento. Cleantes nos dejó una lección de perseverancia, humildad y autodisciplina. Su vida nos recuerda que la filosofía no es solo teoría, sino una práctica que transforma el carácter. En un mundo lleno de distracciones y comodidades, su ejemplo nos inspira a desarrollar fortaleza interior y vivir de acuerdo con nuestros principios. Capítulo 15. La vida de Crisipo. En este capítulo, nos adentramos en la vida y obra de Crisipo de Solos, una de las figuras más importantes del estoicismo. Considerado el gran sistematizador de esta escuela filosófica, su ingenio y profundidad le otorgaron el título de el segundo fundador del estoicismo, consolidando las bases de la doctrina que influiría a generaciones posteriores. De Solos a Atenas. El nacimiento de un gran pensador. Crisipo nació en la ciudad de Solos, en Cilicia, actual Turquía, alrededor del año 280 a.C. Provenía de una familia acomodada, pero lejos de vivir en el lujo, decidió dedicarse por completo a la búsqueda del conocimiento. Viajó a Atenas, el epicentro del pensamiento filosófico, donde se convirtió en discípulo de Cleantes, el sucesor de Zenón de Citio. Desde el inicio, Crisipo mostró un intelecto brillante y una capacidad de argumentación excepcional. Se decía que podía responder a cualquier objeción filosófica con al menos 500 argumentos diferentes, lo que le valió una reputación de maestro indiscutible de la lógica. El gran sistematizador del estoicismo. A diferencia de su maestro Cleantes, quien enfatizaba la autodisciplina y la práctica de la virtud, Crisipo se centró en la estructura lógica y argumentativa del estoicismo. Su objetivo era hacer de esta escuela un sistema filosófico riguroso, capaz de competir con las ideas de otras corrientes como el escepticismo y el epicureísmo. Escribió más de 700 tratados filosóficos, aunque lamentablemente la mayoría se han perdido. Sin embargo, sabemos que desarrolló importantes ideas en 3 áreas fundamentales del estoicismo. Lógica. Refinó el estudio del razonamiento, argumentación y paradojas, convirtiendo la lógica estoica en una herramienta esencial para el pensamiento racional. Física. Defendió la idea de un universo gobernado por el logos, una razón cósmica que estructura la realidad según un orden inmutable. Ética. Reafirmó que la virtud es el único bien verdadero y que el sabio debe vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando su destino con serenidad. Su rigor intelectual hizo que incluso los escépticos y epicúreos lo consideraran un adversario formidable en los debates filosóficos. La paradoja del tronco y la responsabilidad moral. Una de sus contribuciones más famosas fue su paradoja del tronco, una metáfora para explicar la relación entre determinismo y responsabilidad humana. Imaginemos un tronco que rueda por una pendiente. Su movimiento inicial puede haber sido causado por una fuerza externa, el destino, pero la forma en que rueda depende de su propia estructura interna. De manera similar, aunque los eventos externos nos influyan, nuestra respuesta ante ellos depende de nuestra naturaleza y voluntad. Este razonamiento permitió a Crisipo defender que, aunque el universo esté regido por el destino, los seres humanos siguen siendo responsables de sus acciones y decisiones. Un pensador infatigable. Se decía que Crisipo estudiaba con tanta dedicación que dormía poco y escribía sin descanso. Su afán por desarrollar argumentos era tan intenso que, según algunos relatos, podía discutir consigo mismo, refutando sus propias ideas para fortalecerlas. Incluso sus críticos lo reconocían como el mayor defensor del estoicismo. Diógenes Laercio narra que si los dioses hubieran practicado la dialéctica, habrían empleado el método de Crisipo. Un final irónico y legendario. La muerte de Crisipo es una de las más curiosas entre los filósofos. Se cuenta que falleció de risa tras ver a un burro comiendo higos y pedir que le dieran vino para acompañarlos. Aunque es probable que esta anécdota sea una exageración, ilustra el carácter vibrante y la fama de Crisipo en la historia de la filosofía. Más allá de este final anecdótico, su legado perdura. Sin él, el estoicismo no habría alcanzado la profundidad y solidez que conocemos hoy. Crisipo nos enseña la importancia de la razón, el pensamiento crítico y la argumentación lógica. Su vida nos recuerda que comprender el mundo es el primer paso para vivir en armonía con él. Capítulo 16. La vida de Carneades. En este capítulo, exploramos la figura de Carneades de Cirene, uno de los filósofos más influyentes de la Academia Platónica y un maestro en el arte de la argumentación.
Su aguda inteligencia y su capacidad para debatir lo convirtieron en un referente del escepticismo académico, desafiando las doctrinas establecidas y revolucionando el pensamiento filosófico de su tiempo. De Cirene a Atenas. El ascenso de un gran dialéctico. Carneades nació en Cirene, una próspera ciudad griega del norte de África, alrededor del año 214 a.C. Desde joven, mostró una gran habilidad para el razonamiento y la argumentación, lo que lo llevó a trasladarse a Atenas, donde ingresó en la Academia Platónica. Bajo la influencia de filósofos escépticos como Arcésilas y Pirrón, Carneades desarrolló una postura crítica frente a las doctrinas dogmáticas. Su objetivo no era proponer un nuevo sistema filosófico, sino demostrar que ninguna teoría puede sostenerse sin cuestionamientos, pues todo conocimiento humano es, en última instancia, falible. Su estilo de debate era tan formidable que llegó a convertirse en el líder de la Academia Escéptica, llevando el escepticismo a su máxima expresión. El ataque a la certeza, contra los estoicos. Uno de los principales objetivos de Carneades era desmantelar las doctrinas del estoicismo, especialmente su creencia en la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto. Los estoicos, como Crisipo, sostenían que el ser humano podía acceder a la verdad a través de la razón y la percepción clara. Sin embargo, Carneades argumentaba que toda percepción está sujeta a error, pues nuestros sentidos pueden engañarnos y nuestra razón puede ser influenciada por prejuicios y falacias. Para demostrar esto, desarrolló una técnica llamada argumentación en oposición, en la que formulaba un argumento sólido a favor de una tesis y luego lo refutaba con igual contundencia. De esta manera, mostraba que ninguna afirmación es absolutamente cierta. El escándalo en Roma. El poder de la retórica. Uno de los episodios más famosos de Carneades ocurrió cuando viajó a Roma en el año 155 a.C. como parte de una delegación filosófica. Allí, pronunció dos discursos que dejaron atónitos a los romanos. En el primero, defendió con brillantez la idea de la justicia como un principio absoluto, argumentando que los pueblos deben respetar las leyes y la equidad para convivir en armonía. Al día siguiente, pronunció un segundo discurso en el que refutó completamente su propia argumentación del día anterior, demostrando que la justicia es solo una construcción social utilizada por los poderosos para mantener su dominio. Los senadores romanos quedaron tan desconcertados y preocupados por la influencia de Carneades que ordenaron su expulsión de la ciudad. El conocimiento como probabilidad. Si bien Carneades negó la posibilidad de un conocimiento absoluto, no cayó en el nihilismo total. En su lugar, propuso que, aunque no podamos alcanzar la certeza absoluta, podemos evaluar el grado de probabilidad de nuestras creencias. Su método consistía en analizar la evidencia disponible y determinar qué tan probable es que una idea sea verdadera. De esta manera, defendió un escepticismo práctico que permitía actuar en la vida cotidiana sin caer en la parálisis del absoluto relativismo. El legado de un filósofo incómodo. Carneades no escribió libros, pero sus enseñanzas fueron transmitidas por sus discípulos y dejaron una profunda huella en la historia de la filosofía. Su capacidad para destruir certezas y desafiar dogmas lo convirtió en un modelo de pensamiento crítico que influenció a corrientes filosóficas posteriores, incluyendo el escepticismo moderno. Los escépticos lo consideran un maestro en el arte de la refutación, y los filósofos dogmáticos lo recuerdan como un enemigo formidable. Su vida nos enseña que cuestionar es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Carneades nos recuerda que el pensamiento crítico es una herramienta poderosa. No debemos aceptar ideas sin cuestionarlas, sino someterlas a examen y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la razón lo exija. Capítulo 17. La vida de Epicurio. En este capítulo, exploramos la figura de Epicurio, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, cuya escuela de pensamiento se centró en la búsqueda de la felicidad a través de la autarquía y el placer moderado. Sus enseñanzas fueron malinterpretadas durante siglos, pero su visión sobre la ética, la amistad y la búsqueda de la serenidad sigue siendo relevante hoy en día. De Samos a Atenas. El nacimiento de una escuela filosófica. Epicurio nació en Samos, una isla griega en el mar Egeo, alrededor del año 341 a.C. Desde temprana edad, mostró un interés por los estudios filosóficos y comenzó a cuestionar las concepciones tradicionales sobre los dioses y el universo. Tras estudiar en varias escuelas filosóficas, incluido el platonismo, fundó su propia escuela en Atenas, el Jardín de Epicurio. Este jardín no solo fue un espacio para el estudio filosófico,
sino un lugar de encuentro donde los discípulos podían discutir las ideas de Epicurio en un ambiente relajado y amistoso. Diferencia de otras escuelas, el jardín acogía a todas las personas, sin importar su estatus social o género, lo que le permitió atraer a un amplio público. El objetivo de la vida, la búsqueda del placer. Epicurio sostenía que el fin último de la vida era alcanzar el placer, pero no cualquier tipo de placer, sino aquel que condujera a la ausencia de dolor, ataraxia, y a la autosuficiencia, autarquía. Para él, el placer no se encontraba en los excesos ni en las indulgencias materiales, sino en una vida sencilla, libre de preocupaciones y temores innecesarios. Contrario a la interpretación errónea que se hizo de él como un defensor del hedonismo desenfrenado, Epicurio defendía una visión racional del placer, donde el mayor goce se encuentra en la paz mental y en la satisfacción de las necesidades naturales y necesarias. Es decir, no se trataba de la gratificación inmediata de los deseos, sino de una vida equilibrada y moderada. La relación con los dioses y la naturaleza. Epicurio también ofreció una nueva concepción sobre los dioses, desafiando las creencias religiosas de su tiempo. Para él, los dioses existían, pero eran indiferentes a las preocupaciones humanas. Consideraba que los seres humanos no debían temerles, ya que los dioses no se involucraban en los asuntos humanos. Esta visión liberó a sus seguidores del temor a la muerte y de la superstición, permitiéndoles vivir con mayor tranquilidad y sin miedos infundados. En cuanto al universo, Epicurio adoptó una teoría atomista, influenciado por los pensamientos de Demócrito. Sostenía que todo en el mundo está compuesto de átomos y vacío, y que las fuerzas naturales gobiernan el universo sin la intervención divina. Esto, a su vez, permitió a sus seguidores concebir la vida como un proceso natural, donde la razón humana tiene un papel fundamental para alcanzar el bienestar. La amistad como un valor fundamental. Para Epicurio, la amistad era una de las mayores fuentes de placer y felicidad. La verdadera amistad, según él, se basaba en la compasión, el respeto mutuo y el intercambio de pensamientos que contribuyen al crecimiento personal de los individuos. La comunidad de amigos en el jardín no solo discutía filosofía, sino que compartía una vida sencilla, alejada de las preocupaciones que el resto del mundo consideraba importantes. A través de la amistad, Epicurio creía que los seres humanos podían alcanzar la serenidad que buscaban. La compañía de amigos sinceros proporcionaba apoyo emocional y establecía un lazo social que contribuía al bienestar colectivo. La muerte, un concepto sin miedo. Epicurio también se distinguió por su visión sobre la muerte, que fue una de sus enseñanzas más revolucionarias. Para él, la muerte no debía ser temida, ya que es simplemente la ausencia de sensación. Al morir, el individuo no experimenta nada, ni placer ni dolor, por lo que la muerte no puede ser un mal. De esta forma, el miedo a la muerte es irracional, y vivir con la angustia de la muerte solo perjudica el disfrute de la vida. Esta perspectiva ayudó a muchos de sus seguidores a liberarse del temor constante a lo desconocido y a centrarse en vivir el presente de manera plena. El legado de Epicurio. Epicurio falleció alrededor del año 270 a.C., pero su filosofía perduró a través de los siglos, influyendo en pensadores y movimientos filosóficos posteriores, como el epicureísmo y el hedonismo ético. A pesar de las malas interpretaciones de sus ideas durante la historia, en tiempos recientes se ha reconocido su visión como un camino hacia una vida equilibrada y libre de angustias innecesarias. Su enfoque racional del placer, la naturaleza y la muerte ofrece una guía práctica para alcanzar la felicidad, basada en la sabiduría y la moderación. Epicurio dejó un legado que desafía a las generaciones actuales a repensar lo que realmente importa en la vida y cómo encontrar el bienestar a través de la reflexión y la sencillez. Epicurio nos enseña que el camino hacia la felicidad no pasa por los excesos ni por la acumulación de riquezas, sino por la búsqueda del placer racional, la cultivación de la amistad y la aceptación de la muerte como un proceso natural. Al adoptar esta visión, podemos vivir más plenamente y sin las cargas innecesarias que a menudo nos alejan de la verdadera serenidad. Capítulo 18. La vida de Zeno de Citio. En este capítulo, nos adentramos en la vida y obra de Zenón de Citio, un filósofo que dejó una huella profunda en la historia del pensamiento occidental. Zenón fue el fundador de la escuela estoica, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, que sigue siendo relevante en la actualidad por su enfoque en la virtud, el autocontrol y la aceptación del destino. De Citio a Atenas. El inicio de la escuela estoica. Zenón nació en Citio, una ciudad de Chipre, alrededor del año 334 a.C., y tras una serie de viajes,
se trasladó a Atenas para estudiar filosofía. Fue discípulo de varios pensadores, como Cratipo y Diógenes de Sinope, pero fue Crisipo quien consolidó su escuela y sistema filosófico. Zenón fundó la escuela estoica en el pórtico pintado, Stoa Poikile, de Atenas, de donde proviene el nombre de la filosofía estoica. En este lugar, comenzó a enseñar sus ideas, que combinaron elementos de la ética socrática y el pensamiento cínico. La virtud como el bien supremo. Zenón desarrolló la creencia de que el único bien verdadero es la virtud, que se alcanza a través de la práctica constante de la razón y el control de las emociones. Para Zenón, la felicidad no depende de los placeres materiales ni de las riquezas, sino de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. La virtud es la única cosa que está completamente bajo nuestro control, mientras que las circunstancias externas, como la salud, el dinero y la fama, son indiferentes y no deben influir en nuestra paz interior. En este sentido, los estoicos consideran que el propósito de la vida es alcanzar la armonía interna a través del autoconocimiento y la comprensión del orden natural del universo. La filosofía estoica enseña a vivir con virtud, enfrentar la adversidad con serenidad y aceptar lo que no se puede cambiar con tranquilidad. La cosmología estoica. El universo como un todo ordenado. Zenón creía que el universo era un todo organizado y racional, regido por un principio divino que él llamaba logos, el razonamiento universal que da orden a todo lo que existe. Según los estoicos, todo lo que ocurre en el universo tiene una razón y un propósito, y el ser humano debe alinearse con este orden natural. La virtud no consiste solo en vivir de acuerdo con las leyes de la razón, sino también en aceptar que todo lo que ocurre es parte de un plan universal. Este concepto de cosmología estoica implica que el mundo está gobernado por leyes naturales que, si bien pueden parecer crueles o injustas desde nuestra perspectiva humana, forman parte de un orden cósmico que es más grande y más profundo que nuestras preocupaciones individuales. La tarea del ser humano es comprender este orden y actuar de manera racional, alineándose con la naturaleza y el logos. La indiferencia hacia los placeres y los bienes materiales. Zenón y los estoicos sostenían que los bienes materiales, como el dinero, el placer y el poder, no son malos en sí mismos, pero deben ser considerados indiferentes para lograr la verdadera felicidad. Es decir, la virtud y la sabiduría son lo único que debe ser buscado como fin último, mientras que las riquezas y los placeres deben ser tratados con desapego. Los estoicos no rechazan completamente los placeres, sino que rechazan la idea de que estos son necesarios para alcanzar la felicidad. Esta visión implica que un individuo debe ser capaz de mantener la tranquilidad interna independientemente de las circunstancias externas. La verdadera libertad se encuentra en ser independiente de los deseos materiales y de las emociones descontroladas. La virtud en la vida cotidiana. Ejemplo de sabiduría práctica. Zenón no solo enseñaba una filosofía abstracta, sino que promovía una vida de sabiduría práctica. Para él, la filosofía no debía ser solo una teoría, sino una herramienta para enfrentar los desafíos cotidianos con sabiduría, fortaleza y tranquilidad. Los estoicos creían que la vida está llena de adversidades y dificultades, y que lo más importante es cómo enfrentarlas. La resiliencia, la autodisciplina y la aceptación son claves para vivir de acuerdo con los principios estoicos. Zenón enseñaba que los seres humanos deben trabajar en su carácter para alcanzar la virtud, y que la práctica diaria de la filosofía es lo que realmente conduce a la paz interior. Además, instaba a sus discípulos a hacer el bien a los demás y a actuar con integridad, porque la verdadera felicidad no proviene de recibir, sino de dar y servir a la comunidad. El legado de Zenón de Citio. Zenón murió alrededor del 262 a.C., pero dejó un legado filosófico que perdura hasta el día de hoy. Los principios de la filosofía estoica, especialmente los enfocados en la virtud, el autocontrol, la sabiduría práctica y la aceptación del destino, influyeron profundamente en pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Su visión sobre la importancia de la razón, la indiferencia hacia los placeres materiales y la armonía con la naturaleza siguen siendo valiosas enseñanzas para quienes buscan una vida plena y equilibrada. La vida y obra de Zenón de Citio nos invitan a reflexionar sobre cómo debemos vivir nuestras vidas para alcanzar la serenidad, la sabiduría y la verdadera felicidad. La filosofía estoica nos enseña que, más allá de las circunstancias externas, lo que realmente importa es el control sobre nuestras emociones, el compromiso con la virtud y la capacidad para aceptar la naturaleza tal como es. Capítulo 19. La vida de Epicurio. En este capítulo nos adentramos en la vida y filosofía de Epicurio,
uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, cuya escuela de pensamiento fue conocida como el epicureísmo. A través de sus enseñanzas, Epicurio intentó ofrecer una visión del mundo que desafiara las nociones tradicionales de dolor, sufrimiento y placer, proponiendo una vida sencilla como camino hacia la felicidad y la tranquilidad. El origen de Epicurio y su influencia. Epicurio nació en Samos alrededor del año 341 a.C. en una familia ateniense, y a lo largo de su vida viajó a diversas ciudades del mundo helénico. Estudió en Atenas bajo diversos filósofos, pero fue él quien finalmente fundó su propia escuela en el Jardín, un espacio dedicado a la enseñanza y el debate filosófico que se convirtió en un lugar de culto para los seguidores de sus principios. A diferencia de muchas otras escuelas filosóficas de su época, Epicurio enseñó que la filosofía debía ser accesible a todos los hombres, sin importar su origen social o intelectual. Su filosofía no solo se orientaba hacia el conocimiento abstracto, sino también hacia la búsqueda activa de la felicidad y la tranquilidad. Epicurio se distanció de la rigidez de otras doctrinas, buscando un camino accesible para las personas de todas las condiciones. El placer como el bien supremo. La principal enseñanza de Epicurio radica en su visión del placer como el objetivo final de la vida. Sin embargo, este placer no debe entenderse como una búsqueda descontrolada de sensaciones efímeras, sino como un estado de serenidad y ausencia de dolor, tanto físico como mental. Epicurio sostenía que la vida más feliz es la que se alcanza mediante el placer moderado y la eliminación de los temores innecesarios, especialmente el miedo a los dioses y a la muerte. Epicurio enseñaba que el placer se alcanza principalmente al evitar el sufrimiento, ya que el sufrimiento innecesario proviene de nuestros propios miedos y deseos irracionales. Por ello, él veía la filosofía como un medio para liberar a las personas de estos miedos y guiarlas hacia una vida más sencilla y satisfactoria. La importancia de la amistad. Epicurio también enfatizaba la importancia de la amistad en la vida humana, considerándola como uno de los mayores bienes que uno puede alcanzar. En su visión, la amistad genuina es una de las fuentes más grandes de placer duradero, ya que proporciona un refugio de apoyo mutuo y bienestar emocional. En sus enseñanzas, el compañerismo se presenta como un bálsamo frente a los miedos y las preocupaciones, algo que ayuda a las personas a cultivar una vida más feliz y equilibrada. Por eso, Epicurio hizo énfasis en que las personas deben rodearse de aquellos que comparten sus valores y aspiraciones, ya que esta es una de las formas más efectivas de alcanzar una vida libre de sufrimiento y dolor. El rechazo a los dioses y la muerte. Epicurio fue un pensador profundamente influenciado por la necesidad de superar los miedos irracionales, en particular el miedo a los dioses y a la muerte. El pensador afirmaba que los dioses no se preocupan por los seres humanos, y que sus destinos no están en manos de seres divinos. En cuanto a la muerte, Epicurio sostenía que ésta no debe ser temida, ya que, según él, la muerte es simplemente la ausencia de sensación y por lo tanto no puede ser ni un mal ni un sufrimiento. Para él, la muerte es solo el fin de las experiencias sensoriales, y no algo que debe inquietarnos. Al enseñar a las personas a superar su miedo a la muerte, Epicurio les ofreció una manera de vivir más libre, enfocada en el presente y en el disfrute de lo que se tiene ahora, sin caer en la ansiedad por lo que vendrá después. La ética del placer racional. Aunque Epicurio promueve la búsqueda del placer, su enfoque es racional y moderado. En lugar de la indulgencia desenfrenada en placeres físicos, Epicurio aboga por un placer basado en la reflexión y la prudencia. Para él, el placer verdadero es el que surge de la autorreflexión, la prudencia y la capacidad de discernir lo que realmente nos aporta bienestar, alejándonos de los deseos innecesarios y de la búsqueda del placer momentáneo. La ética epicúrea se basa en la idea de que los placeres más elevados son aquellos que vienen de la simplicidad, de disfrutar de los pequeños placeres de la vida cotidiana, y en especial de las relaciones humanas significativas, tales como la amistad y la armonía con uno mismo. El legado de Epicurio. Epicurio falleció alrededor del año 270 a.C., pero dejó un legado que ha influido profundamente en la historia de la filosofía occidental. Aunque sus ideas fueron objeto de críticas durante siglos, especialmente por parte de filósofos cristianos y de los pensadores estoicos, su visión del placer moderado, el rechazo a los miedos irracionales y el valor de la amistad siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. En los siglos posteriores, pensadores como Lucrecio continuaron desarrollando y difundiendo sus ideas, y el epicureísmo se mantuvo como una corriente importante en el pensamiento filosófico. La vida de Epicurio y sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos encontrar el equilibrio entre el placer y el sufrimiento,
y cómo el miedo a lo desconocido puede nublar nuestra capacidad de disfrutar del presente. Si seguimos su ejemplo y buscamos la moderación en nuestros deseos y preocupaciones, podemos acercarnos a una vida más feliz y libre de angustias innecesarias. Capítulo 20. La vida de Diógenes. En este último capítulo de nuestro recorrido por las vidas de filósofos ilustres, llegamos a la figura de Diógenes de Sinope, uno de los más conocidos y provocadores representantes de la escuela cínica. La vida de Diógenes está llena de anécdotas que revelan su crítica a las convenciones sociales y su búsqueda de una vida auténtica, sin ataduras a las normas impuestas por la sociedad. A lo largo de su vida, Diógenes desafió constantemente las ideas sobre la moralidad, la riqueza y la sofisticación de su tiempo, y su vida fue una manifestación radical de su filosofía. El nacimiento de Diógenes. Diógenes nació en Sinope, actual Turquía, alrededor del año 412 a.C., y a diferencia de otros filósofos, su vida estuvo marcada por una actitud de constante rebeldía. De joven, se vio envuelto en un escándalo relacionado con el uso de la moneda, lo que le llevó a ser desterrado de su ciudad natal. Fue entonces cuando se trasladó a Atenas, donde se unió a la corriente cínica de filosofía, una escuela que propugnaba la vida en la mayor sencillez posible, rechazando todas las comodidades y lujos que la sociedad promovía. Diógenes no solo vivió según estos principios, sino que los llevó al extremo, mostrándose completamente indiferente a las normas sociales y comportándose de una manera que se consideraba desmesurada o incluso escandalosa. A menudo se le veía realizando acciones que desafiaban directamente la moral convencional, como vivir en un barril, un acto que demostraba su rechazo a la vida materialista y a las estructuras de poder. La filosofía cínica de Diógenes. La filosofía de Diógenes estaba basada en la creencia de que la virtud era suficiente para la felicidad, y que la vida debería ser vivida de manera natural, sin las corrupciones que las instituciones sociales imponen. Para Diógenes, el placer sencillo, la autarquía, autosuficiencia, y la libertad de la convención social eran las claves para una vida verdaderamente feliz. Su vida era un testimonio de su pensamiento. Evitaba la riqueza, el poder y cualquier tipo de ostentación, y se esforzaba por demostrar que la verdadera libertad residía en la independencia de las opiniones y expectativas de los demás. Su actitud ante la riqueza era de total desdén, y a menudo se burlaba de aquellos que se aferraban a ella. En lugar de buscar placeres materiales, Diógenes encontraba satisfacción en las cosas más simples de la vida, como el pan, el agua y la compañía de sus amigos. En muchos de sus gestos y palabras, desafiaba la hipocresía de la sociedad y de los filósofos de su tiempo, quienes, aunque predicaban la sabiduría, se dejaban arrastrar por los vicios de la ambición y el lujo. Las famosas anécdotas de Diógenes. A lo largo de la historia, se han transmitido muchas anécdotas sobre la vida de Diógenes que ilustran su actitud irreverente y su desafío a las normas. Una de las más famosas es aquella en la que, al ser invitado a una lujosa fiesta, Diógenes respondió caminando por la calle con una lámpara durante el día y declarando: «Estoy buscando un hombre». Este gesto ridiculizaba la farsa social de la riqueza y la ostentación. Otra de sus célebres anécdotas fue cuando se encontró con Alejandro Magno, el gran conquistador, quien, impresionado por la presencia de Diógenes, le ofreció cumplir cualquier deseo que tuviese. Diógenes, con su actitud desafiante, le respondió: «Sí, apártate, me tapas el sol», dejando en claro que no necesitaba ni la riqueza ni el poder de Alejandro para ser feliz. El legado de Diógenes. Aunque Diógenes no dejó escritos, su vida y su actitud filosófica influyeron profundamente en la tradición filosófica occidental. Su enfoque radical sobre la autosuficiencia, la crítica a las instituciones y la vida sencilla resonó en muchas generaciones posteriores. A lo largo de la historia, su figura ha sido un símbolo de la lucha contra las falsas aparentes de la civilización y la necesidad de una vida más auténtica y menos materialista. En el fondo de su filosofía estaba la idea de que, al renunciar a las preocupaciones materiales, uno podía alcanzar una libertad verdadera. Diógenes se erige así como un modelo de desapego y de valentía frente a la conformidad social, mostrando que la verdadera sabiduría no se encuentra en las riquezas ni el poder, sino en la sencillez y la integridad. La vida de Diógenes nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes hacia la riqueza, el poder y las convenciones sociales. Nos desafía a vivir con más autenticidad, a buscar la libertad en las cosas simples de la vida y a cuestionar las creencias que la sociedad nos impone. Su ejemplo es un recordatorio de que la verdadera felicidad y libertad provienen de vivir de acuerdo con nuestros principios y no con los de los demás.
Si te ha interesado este capítulo sobre la vida y filosofía de Diógenes, suscríbete al canal, comparte y sigue apoyando este contenido filosófico. Nos vemos en el próximo audiolibro.